Capítulo 17. El amigo del rey. Gracias a mi semihuida de la corte real sueca, el terreno para mi aparición en Dinamarca quedó bien abonado, ya que este hecho en sí era para los daneses, que siempre estaban metidos en desastrosas guerras contra los suecos, un acertado motivo más que suficiente para aceptarme y concederme el asilo que solicitaba. Mis relaciones con la reina Cristina de Suecia se habían convertido en toda Europa desde hacía bastante tiempo en el tema más importante de conversación. Esta simple relación, fundamentalmente impersonal, era descrita de todas las formas y colores posibles, hinchada hasta el escándalo y adornada con numerosos detalles sucios. Entre los perdedores de la guerra, los daneses, que después del Tratado de Paz de Roskilde y Copenhague se habían visto obligados a entregar a Suecia todas sus posesiones situadas más allá del Sund, hervían las emociones del que se siente impotente y al que le ha tocado la peor parte. Y puesto que nunca iban a vencer, se dedicaron a la conspiración y a las intrigas, forjaron acusaciones y despilfarraron su capacidad de acción en riñas sin sentido. Como resultado lógico de la derrota, el país se desmembró en grandes y pequeños grupos que luchaban a muerte entre sí. Tras la pérdida de Slegin, se fundaron sociedades secretas contra los alemanes. Vivían de forma permanentemente al rojo vivo, consumiéndose de puro odio contra los suecos, pero la nobleza, en particular la joven generación, copiaba en una sorprendente perversión de sí misma la moda sueca, propagaba ideas cosmopolitas y defendía la libertad individual supranacional, lo que en este caso significaba rechazar cualquier sacrificio en aras del bien común y despreciar tanto al rey como a sí mismos. La nobleza desfogaba su inquietud innata en orgías perversas, en un ascetismo sin sentido o en extravagancias religiosas que atraían sobre ella la indignación de los ciudadanos y del clero. Este descontento generalizado condujo finalmente a la alianza y a la acción. El decreto real del 14 de noviembre de 1665, la Lex Regia, afirmaba que el feliz monarca, el perdedor, bajo cuya débil mano el reino danés se desmoronaba, debía ser fiel a la confesión evangélica y mantener la unidad del país y el cumplimiento de la ley real. Por lo demás, de sus actos solo se tenía que responder ante Dios. El Consejo del Reino fue disuelto, y la jerarquía de funcionarios, dependiente del gobierno y el leal ejército, se convirtieron en el apoyo de la monarquía absoluta. Y el monarca absoluto de este reino absoluto era Federico III, un rey que solo a Dios debía rendir cuentas de sus acciones. A menudo, este hombre me daba la impresión de ser un comicastro protegido y sin talento, que para su propia desgracia y para la de todos, interpretaba en algún que otro drama serio el papel de protagonista, y que actúa llevando un disfraz demasiado rico y demasiado grande, que nunca encuentra el tono adecuado y que no tiene demasiada confianza en sí mismo, por no decir ninguna. Incluso a un hombre corriente que tenga un carácter lábil le resulta difícil decidirse cuando la decisión que se espera de él es inaplazable y debe tomarse sin dilación. Y Federico III tenía que decidir y actuar en todo momento, aunque era incapaz de tomar una decisión reflexionada ni de actuar, porque incluso para la elección de un traje se veía refrenado por 1000 escrúpulos. Ni siquiera el hecho de ser tan influenciable le servía de ayuda. Consejeros, favoritos, astrólogos, filósofos de paso, arribistas y auténticos científicos revoloteaban a su alrededor, y a todos prestaba oídos sin quedar satisfecho con ninguno de sus consejos. Era un carácter desdichado que se agotaba a sí mismo, en el que la desconfianza que sentía por todo y por todos iba emparejada con una ilimitada sed de gloria y una enfermiza sensibilidad. Incluso sin sus fracasos, su alma estaba llena de llagas y de secretas heridas, pero sus constantes humillaciones lo empujaban cada vez más a un estado de ánimo maníaco-depresivo. Detrás de cada palabra olfateaba la burla,
Detrás de cada sonrisa, un desprecio que lo ofendía hasta lo más profundo, y para evitar ambas cosas, él era el primero en decirlo. Así pues, los que estaban a su alrededor se desesperaban constantemente, ya que siempre hablaba en lugar de ellos, atribuyéndoles pensamientos blasfemos. Como era de esperar, los afectados o bien reaccionaban de un modo exagerado en proporciones inimaginables, o tartamudeaban y balbuceaban cualquier cosa, lo que confirmaba su desconfianza hacia ellos y lo enfurecía. Tenía 1000 ojos que miraban en 1000 direcciones, y sus conclusiones se basaban a menudo en minuciosos indicios que solo su mirada de halcón podía percibir. Sus observaciones eran a veces terriblemente agudas y precisas. De esta forma, andaba siempre buscando aquellas armas que a él mismo le producían heridas mortales, de las que no se curaba nunca. En los ojos de todos, asqueado y atormentado, solo podía ver su figura caricaturizada, lo que le llevaba a depender continuamente de las personas, al mismo tiempo que se batía con ellas en una lucha llena de odio. A su alrededor no había nadie a quien no le debiera algo. La sociedad, sin embargo, aquel titán fundido en una vaga masa, se lo debía casi todo, y por ello deseaba todos los tesoros de este mundo para poder, de un solo golpe, modificar, cambiar y derrotar cualquier opinión despectiva. Naturalmente, quería ser el más poderoso y rico de los reyes. Un conquistador, famoso y temido a la vez, terrible, sombrío, fuerte y tiránico. Un gigante que moviera el mundo, que fuera ensalzado en las canciones de gesta. Federico III no solo deseaba el oro, sino también el poder del mago. Las heridas y fracasos que había acumulado en sus colisiones con la realidad lo iban empujando poco a poco fuera de este mundo, llevándole a las regiones de la fantasía. Así pues, es comprensible que el homúnculus lo eligiera como víctima y protector, e incluso como paciente, porque no éramos nosotros los únicos que nos aprovechábamos de aquella extraña unión, ya que al rey también le permitió fijarse una meta. Su vida, hasta entonces insoportable, se hizo al menos llevadera y experimentó lo que nunca antes había experimentado. Supo esperar, confiar y creer hasta el día de su muerte. Nosotros tres, los que participábamos en esa obra, nos tomábamos aquello que hacíamos tremendamente en serio, con toda el alma. Ninguno pretendía engañar a los demás. Al rey, a ese pobre y desdichado loco que en su interior yacía en el potro de torturas, le regalamos numerosas y valiosas horas en las que olvidaba su lamentable estado. El homúnculus le reveló a él muchos más secretos que a la lunática Cristina, y en una ocasión, después de infinitos preparativos, incluso permitió que lo viera. La experiencia le hizo enfermar, pero a partir de ese momento su convencimiento fue absoluto. Confió ciegamente en nosotros y en el éxito de nuestro proyecto. Solo muchos años más tarde llegué a comprender qué era lo que le impresionaba tanto del homúnculus. Su parecido, de un modo difuso, vago y lleno de sombras, con él. Interiormente tenían el mismo rostro. El intelecto del rey se asemejaba a una espiral dirigida hacia abajo, como el del homúnculus. También en él, aquella duda infructuosa que se perdía en la nada, lo desmembraba todo, aquella duda que solo destruye y no afirma nada, que desnuda las cosas hasta el extremo, hasta que definitivamente escapan a su vista. De esta manera, el rey agotaba y destruía todo cuanto había a su alrededor. Amistad, amor, relaciones familiares, el aprecio de sus súbditos. Echaba en todo ello, gota a gota, su propio veneno, la desconfianza para después revolcarse en esa masa séptica. «Así es como eres, así es como sois, eso es lo que valéis». Al final, no le quedó nada más en este mundo que el diablo bajo la forma del homúnculus y yo. Un personaje que caracterizaba a la perfección el sentir de este rey era el viejo, enfermizo e inútil Hyacinthus. Un hombre que había sido desterrado de todos los grandes países de Europa.
había estado preso en una docena de calabozos por hurto, rufianismo y diversos delitos sexuales, así como por la distribución de escritos pornográficos y por difamación. Pero Federico III le concedió asilo con una cínica alegría por la desgracia ajena, en contra de sí mismo y de otros, porque ese hombre era capaz de contar, con sucias palabras y sin parangón, rumores que ponían los pelos de punta sobre las debilidades, la vida privada y los acontecimientos de alcoba de los potentados europeos. Estaba tan corrupto por fuera como por dentro, de manera que servía al rey para su satisfacción secreta. Hyacinthus se describía a sí mismo como vidente y filósofo, aunque me atrevo a afirmar que ni siquiera sabía leer y escribir correctamente. Sostenía que el único ejemplar de sus obras lo llevaba en su cabeza. Era un hombre grueso y bajo, con pechos de mujer y una piel grasienta y sucia. Hablaba con una aguda voz de soprano, y su cráneo, aplastado y torcido, estaba rodeado de un escaso pelo. Bajo sus ojos amarillentos, inyectados en sangre, colgaban unas bolsas violáceas que revelaban una vida entregada al vicio. Allí donde las posara, sus manos siempre dejaban rastros de humedad. Era tan repugnante como una ostra podrida, y su insolencia no tenía límites, aunque su originalidad era a veces sorprendente. Hyacinthus, confiando en su instintivo conocimiento del ser humano, se atrevía a burlarse abiertamente del rey. Era consciente de que con sus acciones se situaba por encima de todos aquellos cortesanos intimidados y prudentes. Y además sabía que podía atreverse a hacerlo, ya que el rey, a su manera lamentable y terrible, quería obligar al resto de sus súbditos a comportarse de un modo semejante. Pero las gentes no querían creer que él quisiera oír algo parecido, y tenían razón. No había nada que éste deseara más que lo convencieran de su error, pero se comportaba como un loco celoso que intenta con torturas hacer decir a su adorada el nombre de su amante, y que en su interior tiembla ante la posibilidad de que algún día ésta confiese. Y Hyacinthus confesaba, y el rey lo odiaba por eso desesperada y mortalmente, pero a pesar de todo lo retenía en la corte, y después de cada insolencia lo premiaba con abundancia delante de los demás. Fue él quien extendió un rumor que corría cerca del rey, sobre el motivo por el cual el monarca no quería volver a besar a ninguna mujer, ya que la primera, durante el beso, había cerrado los ojos con asco. La segunda los abrió para ver lo repugnante y ridículo que era, y la tercera los entornó con desprecio. Sin embargo, las tres afirmaban unánimes que el beso les había gustado. A las tres las había amado, pero sin dejar de atormentarlas día y noche con sus preguntas, hasta que finalmente se derrumbaron de cansancio y le dieron la razón en todo. Fue entonces cuando el rey rompió a llorar y a gritar, las echó y persiguió, y anunció que estaba decepcionado para siempre de las mujeres. Esta historieta, Hyacinthus la contó también en presencia del rey, que por su parte se reía forzada y ruidosamente de la historia y aplaudía con fingida hilaridad. «Muy bien, extraordinario. Solo quisiera saber cuál de estos tres inocentes lirios te ha dado más propina para protegerse de mí. ¿O te aprovechas de las tres, viejo rufián?» «Eso sería lo adecuado, majestad», replicaba Hyacinthus mirando con insolencia al rey a la cara. En la sala se hizo un penoso silencio. El aire casi podía palparse, frío y húmedo en aquella desagradable situación. Todos conocían a aquellas damas de las que allí se hablaba, que durante un tiempo se habían enseñorado de los sentimientos del rey y que después habían desaparecido en un agujero de la corte que no tenía ninguna salida hacia la superficie. «Nada más lejos de mi intención que ofrecer a alguien de entre las damas y caballeros». Hyacinthus dirigió entonces a los hostiles y desorientados asistentes en la reunión, que en su asombro ni siquiera intentaban dar la apariencia de una discreta conversación. «Estas tres damas que menciono», continuó Hyacinthus sin inmutarse,
Son solo en apariencia 3 conocidas personalidades. En realidad, no se trata más que de 3 diferentes variaciones, 3 máscaras de nuestra distinguida majestad. Así es, y de inmediato comprenderéis a qué me refiero. Nuestra graciosa majestad, que solo debe rendir cuentas a Dios, se asemeja a un espíritu único y poderoso, que no solo llena todo su país, sino también a cada uno de sus súbditos que le rinden homenaje, a sus admiradores, a sus amados y a sus amigos en igual medida. A través de todos los ojos se contempla a sí mismo, se piensa en cada cerebro, y nosotros, gusanos ciegos, podemos afirmar lo que queramos, que Él nos ve por dentro, vive en nuestro interior, y obliga a nuestro espíritu a dejarle espacio. De otro modo, ¿cómo sería posible que hablara en lugar de nosotros, dudara de nuestras alabanzas, de nuestra fidelidad y de nuestro amor, y pronunciara todo lo que ve a través de nuestros cuerpos, de nuestros ojos y de nuestra alma? Aquellas damas amaron y desearon al rey, pero nuestro magnífico señor, que se contemplaba a través de los ojos de sus amadas, no las quiso ni las deseó. Porque el rey solo tiene un único enemigo, un único burlador mortal, un único rival invencible, una única amada infiel y solo un único amigo traidor: él mismo. Así pues, yo negaría en vano que el sol, brillante dispensador de la vida y de mi bienestar espiritual y material, no es otro que nuestro poderoso, sabio y buen Señor, a quien Dios quiera conservar por todos los tiempos para nuestro bien. Terminó, lleno de unción, su sorprendente discurso. Nuestro trabajo era lento, concienzudo y costoso, pero por ese lado no teníamos nada que temer. El rey asumía generoso todos los gastos. Nos convertimos en el centro de su vida. El homúnculus ponía siempre un juguete en sus manos, le arrojaba cualquier hueso que lo tranquilizara, para que así pudiera superar el tremendo tiempo de espera que requerían nuestros experimentos, que eran un intento de reproducir los procesos naturales. De las paredes de su dormitorio y de la sala de trabajo colgaban diversos cuadros en los que con letras exageradamente grandes y enormes se proclamaban sugestivas sentencias. No te contemples por fuera, es mejor que mires en tu interior. La opinión de la gente no vale nada. Aquel que quiere alzarse por encima de todos está solo y únicamente es fiel a sí mismo. Utiliza cualquiera para sus fines, pero no confía en nadie. Con la ayuda de este tipo de fórmulas mágicas y otras parecidas, intentaba sostener y remendar su ser descompuesto. Durante horas se sentaba ante esas tablas con el ceño fruncido y los labios apretados mientras sus manos rodeaban tensas los reposaderos de su sillón, y después se sentía tan agotado como si hubiera cavado una fosa. A menudo se adormecía ante ellas, y entonces le sobrevenían sueños que yo debía interpretar. En esos sueños se veía constantemente perseguido. Se escondía en los arcos de las puertas, subía por interminables escaleras de caracol y se ocultaba en las profundidades oscuras y llenas de hollín de las chimeneas, a las que mantenía sujeto hasta que bajo él se encendía el fuego. Su único sueño agradable siempre era el mismo. Era uno en el que dormitaba como un bebé indefenso en la cuna. Una mujer vestida de negro lo mecía, una figura de mujer con enormes pechos que olía a leche. De vez en cuando se inclinaba sobre él y le subía hasta la barbilla la manta que él había apartado con los pies. Solo aquellas fuerzas misteriosas que determinan el destino sabían por qué habían hecho un rey de aquel pobre ser humano mediocre y débil. Las tareas propias de su cargo sobrepasaban en mucho sus capacidades. Antes de que el homúnculus y yo apareciéramos en su vida, había sufrido horriblemente a causa de sus dudas y emprendido el camino directo que conduce a la locura y al suicidio. Pero nosotros le proporcionamos el alivio que necesitaba. Lo narcotizamos, le devolvimos la conciencia de sí mismo y le dejamos participar de aquel bálsamo de la complacencia que da la superioridad espiritual. La felicidad que proporcionan las mujeres, los amigos, los parientes y los niños no la había disfrutado nunca,
Siempre tenía que luchar con los impedimentos de su propio complejo de inferioridad. Solo nosotros estábamos en situación de darle alegría durante unos minutos, horas o incluso semanas, al confiarle un ejército particular, un estudio o un trabajo manual que solo él y nadie más en este mundo podía llevar a cabo. Y mientras trabajaba en ese tipo de encargos, olvidaba su propio ser herido y se sumergía en el nirvana de la curativa y liberadora impersonalidad. El homúnculus consideró adecuado instalar nuestro laboratorio un poco alejado del palacio, en un edificio bastante poco acogedor e incómodo, rodeado de un muro de 4 metros de altura y probablemente del mismo grosor. Gracias a la generosidad del rey, pudimos equipar la planta baja y las estancias del sótano mejor que en anteriores ocasiones. Además, el rey puso a nuestra disposición enormes sumas de dinero y un gran número de ayudantes. Dadas nuestras anteriores experiencias, durante el primer año apenas me dejé ver por el palacio. Solo aparecía por deseo expreso del rey o cuando éste estaba enfermo. Quería ocultarme a todos los ojos curiosos, desconfiados, envidiosos y cargados de odio. Más adelante apenas lo conseguí, porque el rey ya no pudo vivir sin mí, y me incluyó cada vez con más frecuencia y contra mi voluntad en sus asuntos cotidianos. Durante los primeros 3 años de nuestra estancia allí, llevé una vida muy agradable y retirada con el homúnculus en nuestra pequeña fortaleza que quedaba alejada de palacio y de la ciudad. Solo el rey tenía libre acceso a nosotros. La mayoría de las veces se presentaba al atardecer en su carroza y, a pesar de todos los ruegos y protestas, dejaba que sus acompañantes acamparan fuera de la casa. Me asignó, para que me atendieran en mis necesidades, a un viejo matrimonio que había elegido de entre su propio personal y que cumplían con su trabajo con una sumisión neutral y sonámbula, mostrando menos curiosidad que las losas del empedrado de mi patio. Las amplias y frías habitaciones de techo alto del piso superior fueron remodeladas para que me sirvieran de vivienda, con muebles reales, tapices, plata y cuadros propiedad del monarca, una oscura y recargada pompa que, a pesar de todo, contribuyó muy poco a aliviar la lobreguez de la estancia. Incluso la chimenea parecía más bien una sala pequeña. En vano ardían en ella enormes montones de madera, cuyas llamas vivas huían siempre hacia arriba, ya que el viento absorbía el calor a través de su ancho cuello. Mis ventanas, que gracias a la benevolencia real habían sido provistas de cristales emplomados sujetos por hierro forjado, pecaminosamente caros, daban a un parque descuidado. Aquellos viejos criados no tenían ni idea de jardinería, pero yo no quería tener cerca del laboratorio ojos más curiosos. La hierba crecía sobre el suelo húmedo con un oscuro color verde oliva, mientras los árboles, viejos y contrahechos, inclinaban sus copas sobre los caminos, en los que brotaban también los hierbajos. Por esa época empecé a comprender aquella analogía que era común tanto a los símbolos congelados como a las móviles y fluctuantes líneas de fuerza del mundo astral. Me di cuenta de cuán a menudo todos esos jeroglíficos están presentes también en nuestra vida física, solo que pocas veces estamos en situación de interpretar su sentido. En las ramas, en las hojas de los árboles, en sus troncos inclinados, reconocí y percibí todas aquellas emociones, todas aquellas pasiones, todos aquellos ruegos mudos, al igual que en las convulsiones de mi furibundo mundo astral, solo que estos, aquí en la tierra, se paralizaban de manera misteriosa. Estaba allí, maldita y encantada, en la espesura impenetrable del ser físico, atrapada en la magia del espacio y del tiempo, para luego, cuando hubiera pasado su hora, caer de nuevo en un salvaje torbellino. A partir de entonces, también la naturaleza muda del nivel físico halló resonancia en mí, y desde aquel mismo instante me ha parecido comprender también a los árboles. Entre ellos hay jóvenes y fuertes insurrectos. Hay algunos que están siempre alegres y cantan odas jubilosas al sol. Pero también hay árboles débiles y sin conciencia de sí mismos, árboles vacilantes y mendigos que alargan sus rotas manos astrales pidiendo una limosna de luz.
Hay integrantes hipócritas y retorcidos que ponen la zancadilla a cualquiera, tiranos que se despliegan a costa de los otros. Hay criaturas doctrinarias, cérriles puritanos y criaturas dulces y maternales. Hay ermitaños que se han desprovisto de cualquier adorno, que espasmódicos y resecos hacen penitencia. Hay árboles enamorados, divertidos, poetas y sabios pacíficos, así como conciliadores que lo comprenden todo y se limitan a sonreír siempre. Hay corpulentas mujeres burguesas que llevan ricos frutos, campesinos lerdos y sometidos, y genios sombríos, solitarios y masculinos, que filosofan. Pero también entiendo la expresión vistosa de todos los millones de rostros de las flores, el agua, los abismos y las tinieblas, llenas de odio, desdichadas y con miles de aristas, que yacen al borde del camino. Y las revelaciones de los cristales que poseen ocultos símbolos. Veo sus rasgos y a través de ellos me hablan. Revelan su ser, su especie, su estado y sus sufrimientos, de la misma manera que los mudos rasgos de una escritura ante los ojos del grafólogo desvelan sus secretos. Ese laboratorio, instalado con tanta magnificencia, se convirtió también en escenario de múltiples fracasos. Se necesitaba la idea empecinada y obsesiva de un homúnculus que a lo largo de siglos se ha condensado en esencia para alimentar mi constancia. Pero ahora ya ni siquiera se trataba de eso. En mi interior empezó a crecer y a reafirmarse una sospecha de que el homúnculus se hallaba perdido en un callejón sin salida. Por esas vías nunca podría alcanzarse el objetivo. Pero frente a mi poderoso aliado y a su inteligencia invencible, yo no poseía ningún tipo de argumento, ya que lo único que podía hacer era intuir más allá de toda lógica y de toda argumentación. Es decir, tenía una corazonada. Hoy lo llamaríamos intuición. Y por ese motivo, solo habría podido expresar de forma vaga ese tipo de cosas que el homúnculus, con todo su ser seco y lógico, negaba con decisión. Seguí efectuando mi trabajo bajo sus indicaciones. Lo realizaba todo con exactitud, aunque mi convencimiento cada vez era más débil y la certeza de que mi trabajo era en vano, de que solo estaba perdiendo el tiempo y tirando el dinero del rey a la chimenea, se hacía cada vez más intensa. También mi cuerpo empezó a rebelarse contra el frío húmedo e inhumano de mi vivienda. Cogí un resfriado y me vi atormentado por los catarros y el reuma. Había cumplido ya mis 54 años de vida. Tampoco el rey se contaba ya entre los más jóvenes, y yo me sentía conmovido por su inquebrantable constancia. Su amistad ya no dependía del oro que yo intentaba en vano elaborar. Me necesitaba, confiaba en mí y se mostraba agradecido por su relativa convalecencia. Yo sabía que él debía agradecer esta circunstancia mucho más al homúnculus, ante el cual solo sentía temor. En cambio, a mí me apreciaba, y yo correspondía con franqueza y de todo corazón a sus sentimientos amistosos, porque le compadecía en su trágico abandono. Mi maltrecha salud le asustó, y lleno de una preocupación desvalida, me rogó que me cuidara y que velara por mi pronta recuperación, al tiempo que con un penoso guiño amistoso me hizo saber que él quería morir primero. No se apartó de mi cama, y cuando bajo el resplandor del fuego que se apagaba en la chimenea, con los pies helados y la nariz enrojecida, empezó a estornudar, le aconsejé en broma que huyera para que aquella maldita cueva del hielo no le deparara el mismo destino que a mí. Solo entonces fue consciente de las condiciones en que yo vivía. Se culpó de mi enfermedad y empezó de inmediato a trabajar. Lo que sucedió en el año 1670 fue todo un acontecimiento. El homúnculus dio su aprobación para el traslado y solo puso como condición que el laboratorio perteneciera intacto y sin modificaciones. El rey hizo levantar en alto la casa, en el sentido literal de la palabra, con la ayuda de máquinas y trasladarla a su nuevo emplazamiento, cerca del palacio, donde yo ocupé una suite cómoda y bien calentada. Mis estancias se comunicaban con el laboratorio por un pasillo. Para el traslado se requirió la intervención de todo un enjambre de maestros constructores y de un gran número de trabajadores.
Los preparativos requirieron meses y costaron una fortuna. Es fácil imaginar cómo la nobleza, hostil y desconfiada, los burgueses puritanos y el indignado clero de Dinamarca reaccionó ante esto. También en las casas principescas de Europa se burlaron de este acontecimiento y el pueblo difundió versos burlescos. En lo que a mí se refiere, ya entonces odiaba toda aquella comedia. Me avergonzaba por el rey y habría preferido emprender la fuga, pero no quería dejar en la estacada a aquel hombre que, a pesar de que no había nada en el mundo que temiera más que al ridículo, asumía la burla solo para darnos gusto. Los pocos años que todavía pasé junto a este amistoso y desdichado personaje no fueron más que un servicio que le hice por pura benevolencia. Pero con su último suspiro terminó la representación de mi papel en Copenhague. Huí durante el crepúsculo vespertino, como lo hice en su momento de Milán, y de nuevo tuve que partir a toda velocidad. El tiempo, con la magia de los acontecimientos que se repiten, conjuró aquel día ventoso y húmedo de octubre, en el que abandoné la ciudad que me había cobijado. Caía una ligera lluvia, y allá arriba, en el norte, estos días lluviosos de otoño desencadenan una inquietud y una desesperación que destroza los nervios. Pocos días antes, la mano delgada y sin fuerza del rey había descansado sobre mi brazo, y con ojos febriles que nadaban en lágrimas, había pedido misericordia al conjunto de parientes y cortesanos que se habían reunido en la habitación y esperaban su muerte. «No, no le hagáis ningún daño. Él me ha todo, más que nadie. No quiero. Os prohíbo, os ordeno», dijo luchando por respirar. El pobre. Ni siquiera cuando estaba sano nadie le había tomado en serio. Sus parientes y todas aquellas personas notables que se habían congregado allí observaban su agonía con fría curiosidad, mirando con fijeza, inmóviles, su rostro contraído, bañado en sudor. Escuchaban su respiración pesada y convulsa y esperaban expectantes el momento en el que el médico pronunciara aquel texto prescrito para una situación así. Nadie sentía compasión por el rey y nadie le quería. Ya no le necesitaban. Miraban a través de él, dirigiendo sus ojos al futuro poder. La habitación estaba llena de gente, pero él sabía que solo estaba conmigo. Apartó la vista de aquellos rostros sin compasión, cerrados, y la dirigió a mí, que lo compadecía, que lo comprendía y lo quería. Su voz era tan solo un murmullo. Tenía que leer en sus labios sin fuerza lo que quería decirme. «Vete, huye, ya no puedo seguir protegiéndote, apresúrate». En sus ojos, completamente abiertos, apareció una terrible y desconocida expresión con la que mantuvo apresada mi mirada lo más cerca posible de él. Parecía ver en mi interior todos los abismos y todos aquellos infiernos horrendos que había en mí. Con una mirada que ya no tenía nada de humana. Luego dijo en voz alta y aguda: «¡Abandónalo! ¡Abandónalo! Entérate de su nombre, de su verdadero nombre. Dios tenga misericordia de ti». Esta sentencia y esta imagen me acompañaron mientras recorría los caminos oscuros y resbaladizos, reblandecidos por la lluvia. El viejo y servil matrimonio de criados hizo a su fallecido señor el último servicio procurando mi salvación. En la puerta principal del castillo, así como en las numerosas salidas secundarias y en la puerta del laboratorio, me esperaban ya aquellos que no habían considerado la cámara mortuoria como el lugar más adecuado para apresarme. Yo era consciente de eso, pero me dejaba frío. El trastorno que sentí después de la muerte del rey y de sus palabras de despedida hizo disminuir en mí cualquier interés por mi propio destino. Me había hecho viejo y estaba cansado. Había despilfarrado toda mi vida en esfuerzos agotadores, pero no me había acercado ni un ápice a mi objetivo, sino todo lo contrario, estaba más lejos que nunca de conseguirlo. Tenía la sensación de que el cuerpo de Francesco Borri estaba agotado, un estado que no anima a emprender de nuevo
y además sabía que la alianza con el homúnculus era una terrible carga para mí. Era imposible seguir avanzando mientras estuviera con él. Pero, ¿cómo abandonarlo sin su consentimiento? Me necesitaba. Me había convertido en su instrumento. Entre nosotros se había establecido un puente. Yo era su servidor, su poseso, su prisionero. «Entérate de su nombre, de su verdadero nombre». Una y otra vez volvían a mí las últimas palabras del monarca moribundo, desde las cuales salía a mi encuentro, llameante, la mirada del omnisciente del que va a cruzar el umbral. El eco de mis pasos resonaba delator a mis espaldas, mientras recorrían los pasillos y las amplias escaleras del palacio llenas de sombras. Ante la puerta me estarán esperando los engreídos presuntuosos para cargarme de cadenas, pensé. Daba igual. Aquellas cadenas que aprisionan mi alma eran mucho más terribles, aunque en apariencia pudiera caminar con libertad por todas partes. «Entérate de su nombre, de su verdadero nombre». Pero ya lo conocía. ¿Cómo podría llamarse de otro modo más que...? De la primera columna de las arcadas se separó una figura delgada y encorvada que me hizo una seña. La seguí. Nuestro camino conducía al mundo subterráneo del palacio. Pasamos por el corredor, que estaba lleno de calabozos, por aquel pasadizo por el que mis enemigos me habrían arrastrado de un modo completamente diferente. El aire enmohecido, los ligeros y apresurados rumores por entre las ranuras de las piedras que rezumaban humedad, provocados por las ratas que huían de nosotros, me recordó otro calabozo. Cuando salí, cerca de los límites de la ciudad, del laberinto de los pasadizos subterráneos, y pude respirar de nuevo con libertad, me alegré incluso de sentir cómo la lluvia me azotaba la cara.